Audio Jungle. Audio Jungle. A big applause to receive our keynote speaker, Eamon Maguire. Buenas tardes, muchas gracias por reunirse con nosotros en esta plática sobre blockchain. Para mí es un tema apasionante en los últimos 2 años y también de la industria. Creo que en la era de servicios financieros, especialmente en mercados de capital, es el tema que va a ser más importante con el surgimiento de blockchain. Hoy quiero discutir con ustedes las diferentes maneras en que blockchain puede impactar nuestro sector y cuáles son las posibilidades de este impacto. Hablaremos de diferentes propuestas en el área de trading y de manera importante veremos que hay reducciones en ejecución de cotización, aumentar la estandarización de contratos para autorización de comercialización y por supuesto que otros terceros no tengan acceso a donde no deban tenerlo y aumentar la facilidad de el trading en el futuro. Vamos a hablar de los diferentes temas que quiero discutir con ustedes hoy. Primero que nada, me gustaría tener una idea de cuántos de ustedes se consideran ser estudiantes de dieces en la parte de blockchain. Levanten su mano quienes se consideran con calificación de 10 en blockchain. Muy bien, ¿se puede venir conmigo acá al estrado, por favor? ¿Cuántos de ustedes se consideran ser aprendices en blockchain? Levanten la mano. Levanten la mano los que se consideran aprendices. Muy bien, en este caso en particular pasaremos algunos minutos hablando sobre los conceptos fundamentales de blockchain y la mayoría de lo que voy a discutir con ustedes se basará en 3 ejemplos de casos que quiero explicar para que puedan entender mejor cómo funciona blockchain. Como mencioné anteriormente, existen diferentes puntos. Por cierto, ¿sería posible también que la otra pantalla desplegara mi presentación? Muy bien. Quiero compartir la información de lo que es blockchain. Un momento, por favor. Muchas gracias. Compartiré la información de lo que es blockchain, cómo funciona, cuáles son sus atributos y también veremos diferentes casos de uso y las maneras diferentes en que la industria responde a blockchain y lo que se consideran alianzas o consorcios sindicalizados para ello. Ahora comencemos a describir qué es blockchain. Cuando la gente habla de blockchain, mencionan diferentes conceptos. Uno de ellos es el de bloques, el otro es blockchain, cadena de bloques, libro mayor, libro diario y después un libro distribuido. Quiero hablar de estos conceptos para ustedes para que comiencen a tener el vocabulario fundamental que está en el mundo de blockchain. Cuando vemos este diagrama en particular del lado izquierdo, este diagrama está diseñado para mostrar la ocurrencia de transacciones, cualquier tipo de transacción. Pero en el mundo de servicios financieros, asumamos por un minuto que el tipo de transacciones que estamos hablando del lado izquierdo son transacciones que tienen que ver con trading. En la parte inferior tenemos una columna que corresponde a la transacción. En las columnas tenemos columnas que corresponden a las partes involucradas en la transacción. Como pueden ver, cuando vemos esta diapositiva del lado izquierdo, vemos 2 cuadros color verde. Significa que hay 2 partes que están ejecutando el trading.
Un inversionista está seleccionando invertir en el fondo y 2 bancos han acordado hacer un swap de capital. Sin importar cuál sea la transacción, blockchain podrá registrar muchos tipos de transacciones. En el lado derecho tenemos un área que se reserva para la compilación y almacenamiento de la información sobre blockchain en sí. Y le veremos ahora la relación entre las transacciones del lado izquierdo y el registro de esa información del lado derecho. Vamos a ver el primer paso entonces. Como tenemos una transacción que se da entre la parte número 1 y 2, tenemos un registro de dicha transacción en el lado derecho en el blockchain, en donde esta transacción se registra como un bloque, una transacción que se hizo entre la parte número 1 y la parte número 2. Ahora sabemos ya una de las ideas básicas. Un bloque es un bloque de información que representa transacciones que ocurrieron entre 2 partes. Ahora se lleva a cabo otra transacción, ahora entre la parte número 2 y la parte número 3. Ahora, ¿qué pasa en el blockchain del lado derecho? De manera sorprendente, la transacción se registra no solo entre la parte 2 y la parte número 3, sino también en la parte 1, que no tiene nada que ver con la transacción en absoluto. Además, la transacción original entre la parte 1 y 2 acá ahora se registra también en el blockchain de la parte número 3. Se pueden preguntar si la información almacenada en el registro de blockchain se registró con alguien que no tiene nada que ver. Les voy a responder esta pregunta en unos cuantos minutos. A medida que avanzan las transacciones, se da otra transacción entre la parte 1 y 2 y se va a almacenar entre las 3 partes que se almacenó primero. A medida que avanzan las transacciones, veremos que la información se comparte de manera amplia entre todas las partes que ingresan en el blockchain. Hasta cierto momento en que tengamos todas las transacciones completadas y el blockchain completo a lo largo de estos 10 individuos se ha registrado, aun cuando hay transacciones que no tienen nada que ver con los individuos involucrados en las transacciones. Ahora veamos un par de cosas más aquí. Como resultado de estas transacciones que se han registrado, tenemos entonces una cadena de transacciones, un historial de estas transacciones y podemos ver que existe una secuencia única que muestra una cronología particular de qué partes en realidad ejecutaron las transacciones en blockchain. Y esta cadena de transacciones únicas corresponde a una cadena que se conoce como blockchain. Además, esta blockchain también se conoce como libro, porque es un libro diario del historial de las transacciones que esta parte tiene en particular como registro. Ahora, se conoce como un libro distribuido porque este libro mayor es capturado por cada una de las partes en la cadena. Es decir, cada una de las partes en la cadena de bloques tiene una transacción y su cadena que corresponde a la cronología específica de todas las transacciones que se llevan a cabo. Bueno, ¿cuál es lo importante aquí? Lo importante de todo esto es que tiene una réplica de información en cada uno de los libros para cada una de las partes. Y esto viene a ser uno de los controles o defensas que utiliza blockchain para proteger y demostrar la integridad de la información. Si cada parte tiene un registro similar de las transacciones en blockchain, aumenta el nivel de confianza en que una cadena de transacciones se da. Y es preciso porque todas las partes tienen información idéntica. Y vamos a regresar ahora a esta información en unos minutos. Ya aprendieron ahorita 4 conceptos: blockchain, libro y libro distribuido.
Ahora vamos a una vista lineal más convencional. Si vemos esta vista lineal, empezamos en la parte izquierda, dos partes quieren hacer una transacción, la postean en la red, se retransmite ampliamente y todo esto es muy convencional, pero en este momento en particular aquí, la transacción se procesa a través de un mecanismo de consenso de algún tipo. El proceso de este mecanismo de consenso es validar que la transacción en cuestión debe ingresar en blockchain realmente. En la realidad existen como 20 mecanismos de consenso, al menos en el mundo actualmente, que se utilizan para calificar y validar los permisos o autorizaciones de las transacciones para ingresar a blockchain. Es una manera de asegurar la validez y pureza de las transacciones en blockchain. Dependiendo del mecanismo de consenso, puede requerir una revisión de una parte externa de blockchain o un algoritmo automatizado que asegure que este proceso tenga alta velocidad y se lleve a cabo correctamente. Ahora, si vemos el siguiente paso en el proceso, que está justamente aquí, observaremos que está encriptado, codificado. Una vez que entra en blockchain, es permanente dentro de blockchain a través de la aplicación de técnicas de encriptado que mencionaré en unos minutos. ¿Cuándo se encripta? ¿Cuándo se codifica? Para que sea permanente y no sea cambiable, va a crear una única fuente de verdad. Elimina los requerimientos de validar la información, elimina el requerimiento de involucrarse en conciliación, elimina el esfuerzo asociado a la conciliación, reduce el costo de procesar las transacciones. Este es el beneficio principal de blockchain desde el punto de vista de datos. Una vez que se lleva a cabo este paso, ya se ha registrado esta transacción en blockchain y ya se ha terminado el block diario. ¿Esto puede sonar como algo aburrido? Bueno, qué emocionante puede ser eliminar la conciliación. Bueno, puedes utilizar la información con una gran confianza y los procesos de trabajo en trading a un costo mucho más bajo. Regresaré a este concepto en unos minutos. Ahora, hablaremos de encriptado o codificación. En algún momento nosotros hemos hecho, por ejemplo, que se puede crear para poder dejarlo en el aire y se pongan todas las partes. En blockchain, cuando tú creas este crucigrama, aún podemos regresar a ver la misma forma que podemos hacerlo en el aire. En blockchain, cuando se lleva a cabo el encriptado, para que todas las piezas del rompecabezas puedan encajar de manera correcta en el patrón y no se puedan separar y este historial único, esta cronología se quede permanentemente sin cambio. La manera en que se da es que en blockchain, cuando se lleva a cabo la primera transacción representada por este bloque entre la contraparte 1 y contraparte número 2, existe una unión y se confirma que hubo esta transacción en el bloque número 1. Ahora, cuando vamos al bloque número 2, involucra contraparte 2 y 1. Nuevamente tienen una unión entre estas dos partes del bloque. Además, tenemos una confirmación de identidad que va de la parte número 1 en bloque 1, confirmando la identidad de la contraparte 1 en el bloque 2 y la autorización de ambos. Finalmente, tenemos una conexión de guiones entre bloque 1 y bloque 2. Todas estas verificaciones y uniones son el cemento, el pegamento de blockchain que mantiene el rompecabezas intacto, que lo mantiene permanente y sin cambio. Y esto es importante porque puede eliminar conciliación y también
libros disasociados. Además de los componentes de datos de blockchain, hay otra pieza que tiene que ver con los contratos inteligentes, que son una forma de mejorar la funcionalidad que se aplica para la ejecución de una transacción. Básicamente se trata de hacer una transacción más efectiva, inteligente y directa. Smart Contracts. Es un tipo de app que se ha desarrollado en el lenguaje de blockchain para comprobar el proceso subyacente que existe en cualquier proceso que ejecute dicha transacción. Así que los contratos inteligentes es otra funcionalidad que se utiliza para mejorar la efectividad y simplicidad de blockchain. En resumen, blockchain tiene diferentes atributos. Ya hablamos de que es distribuido. No hemos hablado de su sello de tiempo, pero así es. También de mecanismos de consensos, también de unicidad, programabilidad también en los contratos y las consecuencias de los componentes de contratos inteligentes de blockchain que puede crear un ambiente de procesos más directos. El efecto neto de esto es que existen beneficios significativos, especialmente en el mundo de las finanzas. Los servicios financieros no por pura casualidad han sido los primeros que utilizan este tipo de tecnología en todas las demás áreas del mundo, porque ayuda a mejorar la rentabilidad de las organizaciones, reduciendo la carga de costos, y hemos visto que los beneficios pueden aparecer en el rango de un 20 al 40%. Ahora hablaremos de un ejemplo que excede este porcentaje por razones únicas, razones que están asociadas únicamente a la ausencia de automatización en los procesos hoy en día. Hablaremos de un ejemplo en Luxemburgo que podemos discutir sin el nombre, en donde asegurar una mejora del 70%, y no necesariamente por blockchain, sino porque se aplicó en los contratos inteligentes, entonces aumentó el nivel de automatización que no existía anteriormente en ciertas aplicaciones de blockchain debido a la velocidad en que se da. La demanda de capital baja, y para aquellos de ustedes que han estado escuchando toda este trading block y que han escuchado algunas otras actividades que ocurren ahora, podemos decir que vamos a reducir el capital, y este va a ser un elemento importante para blockchain. En el mundo de trading, donde las penalidades pueden ser mucho más importantes muchas veces, estamos viendo aquí la eliminación virtual de los errores en el proceso de trading, suponiendo que los contratos sean adecuados. Podemos ver que esto desaparece hasta cierto punto. Y finalmente, en ciertos ejemplos y situaciones, a lo mejor podemos ver que debido a la funcionalidad adicional que trae blockchain para las contrapartes, para las instituciones que están cotizando con las distintas compañías o que tienen comercialización con otras compañías, puede agregar esta funcionalidad en estos contratos y va a aumentar una gran cantidad de trading con las distintas compañías con las que anteriormente no se llevaba a cabo. Debido a este tipo de beneficios, la industria ahora está interesada en la aplicación de blockchain. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora sobre algunos ejemplos. Primero, se trata de una vista de mercado, no voy a entrar en detalles, una perspectiva, pero es muy directa. Ha habido más de $1,000 millones invertidos en varios proyectos, y tenemos instituciones de inversión que están utilizando el blockchain. Ahora el nivel de inversión directa con fintechs en blockchain es mucho más alto. Esto nos preocupa a veces, digámoslo así, pero el nivel de expansión en los proyectos de blockchain llevado a cabo por instituciones financieras ha aumentado. Entre ahora y el 2020, que no está muy lejos, por cierto, la expectativa es que a nivel global más de $5,000 millones se van a invertir durante ese periodo por servicios financieros para poder
y relacionar y poner en práctica la solución de blockchain. Bueno, en el periodo de 5 años, casi todos los servicios financieros van a estar dentro de blockchain en 5 años más o menos. Y además hay una gran cantidad de atención que se le ha dado al área de blockchain por el Foro Económico Mundial y por otros analistas, por líderes en el mercado. Entre los líderes que están invirtiendo más en el área de blockchain son compañías como Santander, compañías como JP Morgan, UBS, la Sociedad General, BBVA, y muchos de estos nombres son familiares para ustedes como líderes que están participando en el área de blockchain y explorando las aplicaciones de blockchain en distintos escenarios. Si vemos exactamente hacia dónde está la industria ahora, bueno, pues la industria ha podido resolver una serie de problemas. Ha habido algunos problemas, por otra parte, que nos preocupan, que cuando estamos llevando a cabo un trade, si todas las partes en el blockchain pueden ver toda la información sobre esa transacción que se acaba de ejecutar, incluyendo información de precio, no me va a ayudar como institución utilizar blockchain para poder tener esta seguridad, porque el precio que pago por tener esta seguridad va a tener una ventaja competitiva al descubrir esa información a la competencia en el blockchain. Por lo tanto, ha habido el deseo de segregar y de ocultar la información, que tener una ventaja competitiva a otra gente en el blockchain que no están participando en esa transacción. Después de todo, ¿por qué tendría que decirle a mi competidor cuál es el precio que acabo de pagar por una transacción que se ejecutó entre Banamex y Banorte, por ejemplo? A lo largo de los últimos meses, algunas de las plataformas han resuelto este problema. Han podido segregar información que se supone que es información muy importante, información que la gente que está llevando a cabo la transacción no quiere que se sepa y se conozca. Esta información se ha segregado y todavía se está poniendo al conocimiento público la otra información. Por ejemplo, hay dos partes que llevan a cabo una transacción por cierto producto en algún momento y eso sí se da a conocer. La privacidad de la información es posible lograrlo en blockchain. Además, la anonimidad de los participantes ha sido mejorada a lo largo del tiempo. En el mundo de blockchain, todos son anónimos. Por ejemplo, todos los que están ahí tienen un código más que un nombre. Así es de que si usted entra a blockchain y ustedes van a Mex o Banorte en blockchain, no van a aparecer ahí con el nombre, sino va a aparecer con un código que está asociado con la institución. Van a tener lo que se conoce como una llave privada que nadie más va a conocer aquí. Es una contraseña, una clave que nada más usted conoce, que nada más saben los reguladores y los auditores y los que operan en blockchain. También va a tener una llave o contraseña que sea para usted. Esta va a ser pública, pero es un código que no va a asociarlo con la institución. La preocupación es que en el área de conocimiento público, estas transacciones pueden revelar o por lo menos crear una promesa o una idea de quién es usted y que puede dar a conocer las transacciones que se llevan a cabo en este mundo. Pero por otra parte, se ha creado una parte pública que cada vez que se ejecuta una transacción se oculta. Usted nunca va a ser conocido como tal. No hay un patrón que esté asociado con un código, porque ese código público, nada más se está emitiendo uno por cada transacción. Además, hay preocupación sobre escalabilidad, ya sea que la plataforma pueda manejar todo el volumen de transacciones que se requieren. A lo largo de los últimos 18 meses, en general, este problema ya se resolvió con la solución como Cordec, que está llevando a cabo una serie de transacciones en una hora y las puede manejar perfectamente 60,000. El problema de la anonimidad de los datos también es importante y se ha probado, aun cuando ha habido ejemplos de penetración de blockchain en el verano del año pasado. Los datos aquí dentro de blockchain nunca se utilizaron, nunca se borraron, nunca se entraron en forma ilegal, a pesar de la penetración a blockchain.
a través de medidas que estaban ahí adecuadas de seguridad. Finalmente, desde el punto de vista técnico, blockchain no necesariamente hace algo fuera de lo común para evitar mayor nivel de seguridad. Como con cualquier otra solución, blockchain debe estar sujeta a las convenciones que se han establecido de seguridad, pero también debe enfocarse a lo que se requiere como atributos especiales de seguridad de blockchain. En la parte de la derecha aparece una serie de temas de comercialización o de negocio. Muchas industrias han dedicado como 20 meses de experimentación. Algunas de estas instituciones están pasando la línea de experimentación a producción. Pero también hay otras instituciones que no han llegado a la parte de experimentación. Una de las cosas que pensamos que necesita la industria, que también es parte del el enfoque de KPMG, es la importancia que tiene el ver el blockchain como un motor de transformación, uno que necesita. Audio Jungle. Audio Jungle.